Hola y gracias por estar en bibliatogo.com. Hoy quiero que hagamos una reflexión pequeña de una escena que todos conocemos. La hemos aprendido desde niños. Nos han enseñado a través de esta escena múltiples procesos que Dios quiere desarrollar y realizar en nuestra vida. Y que sin lugar a dudas todos los hijos de Dios en un determinado momento también hemos pasado por esta situación. Les estoy hablando de la situación que vivió el hijo pródigo de Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante. La Biblia dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este punto, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, nos va a servir a nosotros para hacer 3 preguntas puntuales acerca de la experiencia de este joven. Observemos que en el verso 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, el problema no fue que él dejara su casa, el problema no fue que pidiera sus bienes, porque finalmente eran de él. El problema no fue que se fuera a un lugar, a una provincia apartada y desperdiciara los bienes, no, porque realmente eso no es un problema. Es decir, Dios nos da y Dios nos quita. Él es el proveedor, Él es Jehová Jireh. Cuando yo comprendo que Él es el dueño absoluto de todas las cosas, pero sobre todo comprendo que Él es el dueño de mi vida y que Él tiene un propósito y un plan que cumplir en mi vida, casi que las cosas materiales y las cosas que están a mi alrededor pierden la importancia que realmente nosotros muchas veces le damos sin saber que estamos equivocados. Dios tenía un plan con este joven, asimismo lo tiene con mi vida. Y la primera pregunta que debemos hacernos frente a la realidad de este joven, yo llamaría, ¿cierto?, toda esta escena una decisión acertada, ¿sí? Qué bueno es cuando tomamos decisiones acertadas, decisiones que nos van a llevar a crecer, que nos van a llevar a ser mucho mejor de lo que somos ahora. Entonces, ¿qué provocó esta decisión acertada? Que fue volver a la casa de su padre, ya conocemos la historia. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿qué provocó esta decisión? Fue esta situación. Vino una gran hambre en aquella provincia. Si nosotros vemos la realidad del mundo de hoy, pues no es ajena y no es muy distante a la realidad de esta escena. El hombre ha sido el mismo durante toda la historia de la humanidad. Y hoy más que nunca, nosotros vemos personas, hombres y mujeres, que fruto de la realidad, fruto de la descomposición social, fruto del desequilibrio familiar que se vive, muchos quieren volver su mirada a Dios. Muchos quieren volver a estar en unidad con Dios. Muchos quieren volver sobre el fundamento de su vida y descubren que el único que da verdadero fundamento a la vida es Dios. Es la relación que tenemos con Cristo y es el poder que recibimos del Espíritu Santo. Hay unas causas posibles frente a esta realidad del hambre, ¿sí? Cuando nosotros vemos, dice la Biblia en el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice la Biblia, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ojo con esta expresión, volvió en sí, casi que durante un tiempo estuvo muy fuera de sí mismo, y casi que vuelve en sí y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco aquí de hambre. Este joven estaba pereciendo de hambre luego de haberlo tenido todo. Casi que cuando en esa experiencia de hambre podemos traducirla en que se apodera de nosotros el miedo, el temor a la muerte, a perdernos, a perder de vista la vida que tenemos por delante. Entonces, ahí es donde nace en él la esperanza de una reconciliación con su papá, ¿sí? Uno podría pensar, ¿no? Ya él se fue, ya le toca ser independiente, ya le toca a él enfrentarse a la vida, pero este joven tiene una clara visión de su padre. Parecería que este joven sabía qué tipo de papá tenía, sabía qué tipo de padre le había tocado a él un día. Entonces,
En esta expresión vemos que este joven no utiliza lo que nosotros comúnmente podríamos utilizar, que es como una especie de abogado emocional, que vaya, ¿cierto?, abogue por nosotros ante nuestro Padre y de esta manera podamos volver a casa, ¿sí? Porque pues prácticamente es lo que normalmente hacemos los seres humanos, buscar a alguien que interceda por nosotros para llegar a buenos términos. Pero no, él va directo y habla con su Padre. Y fijémonos en la segunda pregunta que nos podemos hacer frente a esta realidad del pasaje de Lucas 15. ¿Cuál fue la naturaleza de la resolución, de la decisión que tomó? Pues primero, levantarse. O sea, no se quedó solo a meditar su situación, a entristecerse más, a llenarse más de dolor, de amargura, de desesperación. No. La resolución fue ir a su Padre. Y aun cuando fuera largo el camino, aun cuando fuera penoso la situación que tendría que enfrentar, este hombre sabía que era afortunado por el papá que tenía. Es decir, tenía una clara visión del padre que tenía. Si nosotros observamos lo que nos dice el Salmo 145, 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Es decir, si usted hoy está viviendo cualquier situación que esté viviendo y usted sabe que necesita acercarse a Dios, no crea que Dios le va a rechazar. No piense que Dios le va a rechazar. Dios, antes de ser poderoso, es amoroso. Dios, antes de ser creador, es Padre. Dios, antes de ser Dios, en sí mismo Él es amor. Luego, la decisión que usted y yo tomemos hoy de acercarnos a Dios debe ser como lo expresa el Salmo 145, 18, de veras. Debe ser una decisión real, debe ser una decisión verdadera. Este joven vivió lo que vivió, pero yo creo que para ese papá, el dinero y las riquezas que este joven malgastó y desperdició no significan absolutamente nada frente al hombre que él ahora iba pronto a recibir. Es decir, recibe un hombre totalmente transformado. Mandó un niño inmaduro, dejó ir a un niño a lo mejor emocional, desequilibrado, dejó ir a un niño seguramente vano, vanidoso, confiado en sí mismo, egocéntrico, orgulloso, y desperdició a este joven. Ahí no perdió el papá. El papá lo que estaba haciendo era invirtiendo en la educación de sus hijos. ¿Y qué recibe después? Recibe un hombre tratado por la vida, pero sobre todo recibe un hombre tratado por Dios. Y frente a esta realidad, vemos lo que nos dice el Salmo 145. Quien quiera buscar a Dios, búsquelo, pero cuando lo busque, búsquelo de veras. Búsquelo de una manera real, de una manera que sea verdadera. ¿Qué nos sostiene Mateo 6:6? Dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Luego, usted y yo como hijos de Dios, podemos encontrar a Dios en cualquier lugar, en cualquier condición, pero a veces ese largo camino que hay para que lleguemos a la resolución, para que lleguemos a tomar la decisión definitiva de buscarle y volvernos en arrepentimiento a Dios, es lo que nos impide a nosotros acercarnos a Dios. Porque estamos convencidos de que estamos mal, porque estamos convencidos de que somos muy pecadores y creemos que Dios no nos va a perdonar. Pero mire qué lindo entonces la experiencia del verso 18. Dice, me levantaré, es decir, la resolución. Tomó la decisión. Él no se iba a quedar ahí postrado comiendo algarrobas de los cerdos. No, él no se iba a quedar ahí en su estado de pobreza, de dolor, de tristeza, de soledad. No, tomó una resolución. Me voy a levantar. Pero mire qué lindo lo que dice. A mi Padre. E iré a mi Padre. ¿Y sabe qué representa el Padre? Representa el ofendido. ¿Sí? Posiblemente este hombre, este padre, si fuera un padre equivocado, si fuera un padre orgulloso, pedante, si fuera un padre no tan padre como lo es Dios, seguramente este padre lo único que haría sería rechazar a este hijo. Pero este padre era el ofendido. Este hijo había hecho algo, había ofendido a su papá. Pero este niño, este joven inmaduro,
Lo que no sabía era que lo que menos le interesaba al papá era el dinero. Lo que al papá realmente le interesaba era la vida de su hijo. Entonces, este joven va, toma la resolución, toma la decisión, va donde su padre, lo ve como un padre. Pero ¿qué hace? Confiesa su pecado. Note que en la confesión se reconoce culpable contra el ofendido, en este caso contra el Padre, en nuestro caso contra Dios. Usted y yo, a quien hemos ofendido es a Dios. Entonces, Jesús lo que hace en nuestra vida es llevarnos a entender que todo pecado que hoy a lo mejor está remordiendo en nuestras conciencias, aún en el caso del prójimo, pues lo que debemos hacer nosotros es ir a la presencia de Dios, confesar ahí nuestro pecado, si lo que realmente queremos vivir es gozar y es disfrutar de la verdadera paternidad de Dios. Usted no va a experimentar a Dios como Padre en tanto usted no confiese delante de Él la realidad de su vida. Y eso fue lo que este joven hizo. Mire, el papá no le preguntó por el dinero. El papá no le preguntó por qué hiciste con todo el dinero que te di. No, ese no es el interés, ese no es el propósito, ese no es el sentido de la paternidad. Dios volvió entonces a rescatar un hijo, volvió a recobrar un hijo. Y vemos entonces una tercera pregunta frente a esta realidad de Lucas 15. Y lo vemos expresado en cuál fue el resultado de la decisión que tomó este joven. 1. Recibió perdón. Note que el papá, en el verso 20, note cuando lo lea, dice, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire que el papá le besó antes de haber oído su confesión. Casi que el volver a verlo era suficiente. ¿Cómo se siente Dios cuando le buscamos? ¿Cómo se siente nuestro papá Dios cuando volvemos nuestro corazón a Él? Entonces, la actitud de volver era suficiente evidencia de lo que había en el corazón de este joven. Por eso Dios está tan interesado en nuestro corazón. Y este joven entonces, ¿cierto? Recobra las credenciales de esa categoría de hijo, esa distinción de hijo. El papá ordena que le sea puesto un anillo, ordena fiesta, ordena un banquete especial, porque un niño, un hijo suyo había muerto y ahora entonces estaba vivo. Y de esa misma manera, usted y yo, hijos de Dios, podemos recobrar hoy delante de Dios el mérito de ser hechos hijos amados de Dios. A Dios no le interesa, Dios no está interesado en las cosas materiales. Lo menos que Dios nos va a preguntar el día que estemos en su presencia es, bueno, ¿y cuánto obtuviste? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto multiplicaste? No, de esa manera no es. Muchas personas dicen, no, pero es que en la parábola de los talentos, Dios lo que nos enseña es que tenemos que multiplicar lo que tenemos. No. En ese caso, el amo no estaba interesado en cuántos talentos me traes a mí, sino en cuánto utilizaste tu capacidad. Recuerde que en la parábola de los talentos, a cada siervo se le dio de acuerdo a su capacidad. Dios busca es que desarrollemos nuestras capacidades que están relacionadas con la actitud, no nuestros bienes. Ese no es el objetivo, ese no es el propósito. ¿Cuántas personas hoy acumulan, llenan sus cuentas bancarias, pero nada de eso que tienen ahí les alcanza para ganar un instante de felicidad? Por eso Dios hoy a usted le está invitando para que vuelva su mirada, para que vuelva su corazón a Él, para que hoy usted le conozca como Padre verdadero. Les invito entonces, hijos de Dios, a que visiten nuestro sitio en internet bibliatogo.com. Comience su proceso de formación. Le invito para que comience con el curso esencial del cristiano, el de la cajita azul. Aquí está todo lo que usted necesita aprender sobre la esencia, lo esencial de ser un hijo y una hija de Dios. ¿Cómo pueden llegar hasta aquí? bibliatogo.com, aquí donde dice comience aquí su entrenamiento, simplemente van a este botón. Que el Señor les bendiga, se les quiere mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.